cuarto poder sale a la cancha. Habilidosos, aguerridos, todos quieren ganar el partido. El periodismo saca al equipo al campo de juego y dispara contra la política pateando desde mitad de cancha. Figuras y criticados. Comienza el partido. Es un partido importantísimo. Tu opinión acerca del periodismo militante. Si vos querés tener el papel de censor luchador, bueno, tenelo. El verdadero periodismo es dar una mirada real de las cosas. Y después sí, después opinar. El desafío es plasmarlo en la cancha. El vacío moral a su máxima expresión. Esto es lo que propone Clarín. El símbolo más alto de la decadencia cultural argentina es Jorge Lanata. Y detrás de Jorge Lanata ese oligopolio brutal. Cuando se escucha a alguien que fue presidenta 12 años, convencida de que en la Argentina 1 de cada 3 personas no es pobre, uno entiende perfectamente por qué estamos como estamos. Cuando volvamos hay que intervenir y deseo fervientemente que algún dirigente de la talla de Guillermo Moreno sea el interventor de ese grupo. Y saben que se están jugando una parada complicada. En el mundo de la presidenta, donde la riqueza abunda, a lo mejor cree que con 10.000 pesos se es rico. ¿Existe periodismo independiente o no? Yo creo que sí. Por lo menos yo he tenido esa suerte. La presidenta no tiene la más mínima idea de lo que es ser pobre. Esto es lo que dejó el kirchnerismo y que lamentablemente en estos primeros 10 meses se ha ahondado. Yo creo que el presidente es un neopopulista de derecha. Macri es un neopopulista de la felicidad. Cristina era una populista de la igualdad y la distribución y somos todos iguales. Después lo que pasaba era otra historia. Lo que vos ganás automáticamente no lo gana tu rival. Y ahí le sacás diferencia en este mano a mano. Macri no tiene matriz política, no tiene historia política. Nadie es capaz de reconocer que hemos fracasado como sociedad. Bueno, Que la democracia ha fracasado hasta aquí. Mientras exista Clarín no va a haber democracia en la Argentina. La dirigencia ha fracasado. Llegamos acá con 32% de pobres, con un nivel de inseguridad pasmoso. Está bárbaro, la lucha, el esfuerzo, las mafias, es todo, me apoyamos 100%, hagan algo, que se empiece a ver algo. Porque nosotros somos los que salimos a la calle. Estamos hablando como si hubiéramos dejado esto convertido en Suecia, en Alemania, no sé en qué, y estamos en el fondo del mar. ¿Entienden cómo se está viviendo? Digo, Ritondo, Vidal, Macri, pueden cambiar las leyes para que los jueces no liberen a los delincuentes. Entonces, hagan algo, pero algo concreto, basta de tanto discurso, algo concreto. Mónica, el otro día decía, estamos en el fondo del mar, ¿no? Fuerte fue. Sí. Sí, no. Yo veía ahí Una realidad aparte, ¿no? Sí. Por supuesto. Yo veía ahí los diferentes estilos de periodismo, que me parece que es lo que plantea el debate. Ojalá recuperemos el periodismo profesional, porque costó mucho, ¿no? Digamos, llegamos a un punto en el que se formaron grupos de capitalistas que se olvidaron de pagar 8.000 millones de impuestos, que en realidad era plata que debían pagar al fisco para fondear otros medios de comunicación. Entonces, otras empresas. Va a costar mucho. Yo hoy veo que aparecen periodistas que no hablaban hace como 12, 14 meses, que tienen también problemas bastante similares. Digo, el caso de Fernando Niembro, que recibió 23 millones de pesos de pauta. Volvió a relatar hoy, ¿no? ¿Cómo? Volvió a relatar. Vuelve a Fox, su programa Fox. Digo, sí. 23 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que digo es, alguna vez... Pará, volvió entrevistando a entrevistar. Sí, a Patón, sí. Exactamente. Lo que digo es, alguna vez estaría tiene todo el derecho bueno, a hacerlo, ¿no? Pero deberían explicar un poco más qué pasó con esa plata. A mí me parece que nunca quedó del todo claro lo de los 192 contratos, 23.800.000 pesos. A mí me gustaría salir de la lógica militante de un lado y del otro, que se recupere, porque costó mucho. El kirchnerismo hizo mucho daño al periodismo profesional. A ver, para que le tiro la pelota a los políticos, ¿cómo vivieron estos últimos años, y antes y ahora, las cuestiones con respecto a la prensa, al periodismo? Bueno, con preocupación, porque creo que por lo menos de hecho había agresiones de la libertad de prensa. Y siempre digo que la libertad de prensa con libertad puede ser buena o mala, a veces malísima. A veces malísima. Ahora, la libertad de prensa sin libertad siempre es mala y malísima. Respecto del periodismo militante, yo les preguntaría a ustedes, que saben más que yo.
Carlos, profesor que tenés acá, si no te parece mal. No, por favor, a ver. No, Carlos, te digo, no, te quiero hacer una pregunta. Sí, querido. Te quiero hacer una pregunta, porque yo veo que hay mucha opinión ahora, más proporción de opinión que de noticia en el periodismo. ¿No es cierto? Creo que esto tiene que ver, tal vez esté equivocado, con el hecho de que la revolución en materia de comunicaciones ha hecho que todos más o menos tengan las mismas noticias. Ya no es un diario el que monopoliza la noticia, entonces por ahí se distingue por la opinión. Entonces la pregunta es, periodismo militante... Por la línea editorial, es cierto. Bueno, periodismo militante, ¿qué es? ¿Periodismo con opinión? No, el sentido que le quiso dar el kirchnerismo no es eso, porque eso históricamente el periodismo jugó posiciones políticas. Bartolomé Mitre, La Nación será... Tribuna de doctrina. Tribuna de doctrina. Eso era militar, pero no en el sentido sectario, excluyente, partidista que le otorgó... de grado. Claro. Se deforma la opinión, llega a un punto en que se convierte en el fanático niega la realidad. Claro, fanatismo. Para que este periodista Alejandro Alfi, que habló mucho de todo esto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo has vivido vos todos estos años de periodismo, ejerciendo tu profesión? Difícil. A ver. Difícil, yo le tengo que agradecer a Ricardo. Él en una ocasión me ha recibido en su oficina y cuando a mí me amenazó Sergio Spolsky personalmente, con lo cual era difícil porque de repente te llamaba un empresario kirchnerista que era el que más plata recibía en publicidad oficial y te decía, yo a vos te voy a hacer mierda, vos de mí no vas a escribir nunca más nada, te voy a perseguir hasta el fin del mundo. Directamente él, sí, así. Yo le hice un juicio por esa situación. Y ¿En qué contexto? ¿En qué situación? No le gustó una nota que había publicado. Es decir, yo hace ya casi 9 años que trabajo en Clarín, en los temas de medios, periodismo, libertad de expresión, y bueno, imagínate que este personaje recibía, solo para que te des una idea, el año pasado fue el que más publicidad oficial recibió, 422 millones de pesos. Pero un periodista puede acceder al medio en el cual trabaja. Vos seguramente naciste y vas a morir periodista. No, yo antes trabajaba de periodista y no trabajaba en Claro, Clarín. ¿y qué te pasó a vos como periodista cuando querés comenzar una investigación y un tipo te llama para decirte que directamente que voy a ir por vos por todo? Es difícil. Es difícil. Lo primero que hice fue hablar con mi familia, con mis colegas. La verdad tuve mucha solidaridad. Le inicié un juicio por amenazas. ¿Y crees en el periodismo militante? Me parece que no es periodismo. En el caso que yo te estoy mencionando, Spolsky era periodista militante, se fue el gobierno, dejó más de 300 periodistas en la calle y él en las últimas elecciones fue candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria. Entonces pasó del periodismo militante a la dirigencia partidaria. Hoy es una persona que no puede salir a la calle sin ser repudiada. Entonces me parece que eso no es periodismo. Era periodismo prebendario. La verdad es que yo no creo en el periodismo militante, lo dije muchas veces. A mí me parece que el periodismo es un oficio, a mi modo de ver, que se hace como otros tantos oficios, como el carpintero necesita un martillo, 2 clavos y una madera. Nosotros necesitamos 2 fuentes mínimo y una historia para contar. Así se ejerce esta profesión. Una cosa es tener ideología. Yo respeto. Cuando discutimos con Diego, una cosa es tener ideología, todos la tenemos. Otra cosa es tener determinados valores morales, todos los tenemos. Otra cosa es el medio que nos contiene, todos trabajamos en algún medio de comunicación que tiene determinadas líneas editoriales. Ahora, otra cosa es hacer propaganda política a través de la profesión. Paga. Bueno, porque si muchos fueron rentados. Si es paga, mucho más repudiable todavía. Ese es el periodismo militante. Y ojo, que así como nosotros muchas veces criticamos y fuimos víctimas de operaciones del periodismo militante kirchnerista, también hay periodismo militante macrista. Entonces, me parece que para ser coherentes con la misma línea de pensamiento que en este programa se discute tanto respecto del periodismo, hay que decirlo. Hay algo muy interesante, me parece, que se dio en la última etapa y que se está dando también ahora, es que por ahí entendimos todos que la objetividad no existe, que somos sujetos y como tales somos subjetivos. Los periodistas
tal vez más que el carpintero, nuestras herramientas, las fuentes, el medio en el que trabajamos, por lo general representan también pujas de intereses. Y nosotros estamos en medio de esa puja de interés. Y es muy interesante, y me parece que es lo que rescato de, a pesar de un periodo muy difícil para hacer periodismo el anterior, rescato que realmente hoy quien está mirando del otro lado sabe que nosotros no somos escépticos, no somos médicos que entran a un quirófano, asépticos, perdón, gracias, que entran a un quirófano con las manos completamente limpias y con alcohol y que no nos embarramos absolutamente en nada. No es así. Es muy interesante que ahora, que vos que estás ahí nos conozcas a nosotros y sepas más o menos qué pensamos. Ahora bien, el oficio es un oficio sagrado y que tenemos que cuidar y que tenemos que respetar. Pero vos reconocés que en el gobierno anterior hubo periodistas echados simplemente por pensar distinto, y sobre todo lo marco en los medios públicos, porque muchas veces acá lo discutimos, bueno, te decían era una empresa privada, línea editorial, ok, uno acepta las reglas del juego. Acá fue muy interesante cuando vino Tavis, porque cuando vino Tavis y hablamos de los periodistas que fueron echados en el gobierno anterior, él decía, bueno, empresas privadas, cosas que pasan. Juan. Y ahí me acuerdo que Victoria Donda le dijo, y entonces si es así, ¿por qué hicieron una plaza para pedir por la reincorporación de Víctor Hugo Morales a Radio Continental, que es una empresa privada? Ahí tenés el doble discurso. A ver, en los medios públicos, que son del Estado, no del gobierno, se echó a los periodistas por pensar distinto. En Radio Nacional pasó con el Yo lo que creo, Debbie, es que en los dos gobiernos pasó antes y pasa ahora. No, y lo medios públicos. Lo dije acá el otro día, y lo dije acá también el otro día. Bueno, en medios públicos, digo, hoy la verdad es que el nivel de diversidad también que hay en los medios públicos... No. Está bien, pero se echaron a pero subimos un 6, 7, 8, por favor. Lamentablemente el kirchnerismo le hizo mucho daño al periodismo. ¿Por qué? Porque confundías que el periodismo militante o el periodismo alcahuete del gobierno salía a la desmentida y esa era la noticia. Se quedaba simplemente con la voz oficial. Y ahora, lamentablemente, esa doctrina del kirchnerismo que le metió en la cabeza a mucha gente. Hoy vos haces una nota crítica del gobierno de Cambiemos, una investigación, y ya te está pagando el kirchnerismo. Lamentablemente ensuciaron a la práctica periodística. ¿Por qué? Porque confunden lo que es la propaganda, la publicidad, con la práctica periodística. No, perdón, Luis, no ensuciaron. Hubo gente que le vino muy bien y que actuó y que se enriqueció fuera del marco de la profesión. Porque como dice acá Sofía, vos tenés que entrar al quirófano con las manos limpias. Claro. Es muy cómodo después. ¿Viste? Si yo tengo 800 contactos y levanto guita y cambio mi vida, Paulo, y me llaman los ministros, me llaman cualquier idiota para decirme lo que tengo que decir. A mí me parece que el periodismo está para enjuiciar, criticar, incomodar a los políticos. Realmente lo preguntarles, creo. Preguntarles. Claro, preguntarnos, por supuesto. Obvio. ¿Cómo no va a ser? Pero si vos me das plata, Ricardo, si vos me das plata a mí, eso es corrupción. ¿Sabés qué hago? Termino yo siendo un chirolita tuyo. Es una corrupción de la profesión. Eso pasó muchísimo. Bueno, yo te hago una pregunta a vos, Pablo. Todos hablamos del populismo. Varias veces se ha hablado acá. Gracias por acordarte de eso. Gracias en serio. Y tenías toda la razón del mundo. Gracias por haberme recibido en esa situación difícil y dedicarme el tiempo y la solidaridad. Yo tal vez no seré políticamente correcto tampoco con la pregunta que voy a hacer. Y no te enojes, y no se enojen, porque puedo ser franco, pero noble. Brutal. Noble. A nadie me va a decir a mí que a mí no. tampoco, ¿eh? No, por eso, estoy seguro. Sí, bueno, yo podré molestar, pero soy noble. ¿Periodismo populista hay o no? Definámoslo. ¿Qué sería? Bueno, a ver, el que va a dar la respuesta a esta es... El profe. Sí. Mira, el populismo es un... ¿Cómo se dice? Cuando hay una palabra que como, como en la baraja sirve para todo, de comodín. Entonces ahora es populismo. Sí. Populismo lo que hizo el kirchnerismo, pero también el hablarle a la gilada de las Islas Malvinas como hizo el actual presidente. Eso es populismo. Por eso lo felicitaba acá el amigo economista cuando hablaba de... Hay populismo de izquierda, si vos querés, pero también de derecha. Ahora, periodismo, populismo, y sí, te diría que no se llama periodismo populista, sino amarillo o sensacionalista, generalmente. Ahora, la cuestión es esta, que cualquiera que opine algo que no le guste al gobierno de turno sea atacado por, digamos, las fuerzas de choque, ¿no? El poder de la crítica, el poder del disenso, de poder pensar distinto, sí. Y eso pasa, digo...
Pasó tremendo. y hubo un sistema de propaganda tremendo que, abro paréntesis, le salió una fortuna. Alfie siempre lo marca en sus columnas. Spolsky recibió 814 palos, 814 millones de pauta. Página 12, 248 millones. Cristóbal, 158 millones de pesos y se olvidó de pagar los impuestos como investigó Alconadamón. Y después venía toda la represalia. Ahora, ojo, por eso digo, va a costar mucho salir de esta lógica partidaria de los medios de comunicación. Pero muchas veces, creo que no sé que lo marcaste vos con el tema de las redes sociales, cuando se le hace una crítica a Cambiemos, inmediatamente viene el chirlo después de decirte, ves, a vos te están pagando los K. ¿Pero por qué? Eso no creo que la gente lo haga de maldita, de jorobada, de que tuvo un mal día, porque se instaló una lógica cultural perversa. De todos los periodistas operamos, todo el tiempo. A vos te paga tal, eso es peligrosísimo. Que no hay, en términos de libertad de expresión, no hay que subestimar el poder que tiene el Estado. Para la censura directa, que es para el apriete, y la indirecta, que es a través del financiamiento de la pauta. Totalmente. El gobierno kirchnerista, y nosotros trabajamos mucho en informes, gastó punta a punta 20.000 millones de pesos. Si ustedes toman el tipo de cambio año para año... Perdóname, ¿con qué condiciona? ¿Con la pauta? Con pauta. Si ustedes toman eso... privado? Eso, pero déjame, Ricardo, quiero decir esto. De eso, si lo llevas ahora, son 4.500 millones de dólares. El punto más alto de publicidad oficial del kirchnerismo se da en el 2008. Conflicto del campo y conflicto con Clarín. ¿Qué cajas utilizaba? Utilizaba la caja de la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Comunicación Pública, LANSES y la AFIP. Más otras cajas, después hay criterios de análisis más amplios. Lo que quiero decir es que para salir de eso hay que salir del sistema. ¿Cómo se sale del sistema? Con leyes. No hay ley de publicidad oficial. Hágala. Pará, pero te quiero decir esto, no hay ley de publicidad oficial nacional de la ciudad y la provincia. ¿Qué sí se ha hecho? Se ha regulado el mecanismo de distribución, se ha bajado muchísimo la pauta. Por eso yo creo que el desafío de Cambiemos es renunciar a esos instrumentos que tuvo el kirchnerismo, que fue apretar a periodistas, y para eso es necesario sacar leyes de publicidad oficial. Me parece muy bien y honesto que la gente, como decía Sofía del otro lado de usted, sepa desde el lugar donde uno opina. Porque todos estamos atravesados por pasiones, por ideales, por convicciones, por historia, por un montón de cuestiones, por ideología política, porque también votamos los periodistas y porque también queremos un proyecto de país. Es falso aquel que se basa en nombre de la objetividad y el periodismo independiente, decir que no va a hacer la lectura de la realidad de acuerdo a la conveniencia o a lo que crea real. Digo, pero esto para mí es un periodismo con ideologías. El periodismo militante es una forma tal vez de prestigiar o de atacarte si es que quieren achicarte o bajarte el precio. Porque si no definamos qué es periodismo militante... 6, 7, 8. No, pero una cosa es periodismo militante y otra cosa es periodismo mercenario. Bueno, eso no lo digo por 6, 7, 8. Digo, el que recibe a cambio de yo te doy plata si vos decís esto. Obvio. En cuanto no recibes más el dinero, dice lo contrario. No, una cosa es defender las convicciones y defenderlas porque vos sos así. Pero digo, por ejemplo, ayer vino Magdalena. Digo, todos sabemos la postura de Magdalena. Respetable, te puede gustar o no, pero sabemos que es antikirchnerista y que ahora tiene cierta simpatía. Ayer dijo que Macri era un genio, Vidal le encantaba, Carrera también, Stolbizer también. Tiene 40 años. Clara la postura. Pero nadie duda de la honorabilidad. Tiene 40 años de trayectoria, Magdalena. Ese reduccionismo, eso es. Claro. La señora tiene 40 años de trayectoria. Perdón. La señora estuvo en contra de Menem, estuvo en contra de políticas de la Rúa, en contra de la dictadura con unos ovarios brutales. Su productor, Fernando Subirats. ¿Quién? El productor de Magdalena. No quiero hablar de Magdalena. 10 años. No te puedo contar la historia. No. Y lo contabas ayer. No se hace eso. Sí. No se hace. Para mí, una herramienta clave del periodismo que es la que se, que se corrompe antes. No me hables por abajo, digo, no se hace porque no está acá. Pero no me dejas terminar algo que es cierto, que no voy a decir nada grave. ¿Por qué otros pueden decir los nombres y yo no puedo contar eso? Adelante. Me parece que es la pregunta, que el periodismo pregunta, es crítico con la pregunta, indaga, después opina, pregunta, y el periodismo dejó de preguntar porque no le dejaron o porque lo militó a la Presidenta de la Nación durante 8 años. Eso fue una cosa fantástica. ¿Te acordás que no te podías preguntar a Cristina absolutamente nada? No había conferencia de prensa de intercambio. Y me parece que eso es algo que se tiene que denunciar. Algunos lo hicieron y otros no. Me parece que es tan grave, o por lo menos no tienen el mismo encuadre político en la dictadura, pero es tan grave como aquel que se cayó en la dictadura. Yo le voy a decir una cosa a nivel personal. Yo nunca en mi vida toqué un peso de pauta. Obviamente que los medios reciben pauta, pero para mí los comunicadores, los laburantes de esto, si yo me parara acá adelante con pauta, de uno, de otro, del que sea, vería condicionada mi manera de expresarme y de decir y de proceder. Si dejas de preguntar. No me parece ético a mí. No digo que sea para el resto. Digo claro. a nivel personal.
yo trabajo para empresas privadas, me gano la guita dignamente, después pago los impuestos como debe ser, y así es la cuestión. Ahora, venimos de una época que te compraban con pauta, te perseguían con pauta. Es decir, si vos decís más o menos lo que yo quiero, eran fortunas y fortunas y fortunas. Bueno, y perfil. Y en algunos casos, con sobres también. No te la doy. A ver, sí, por favor. Porque para mí el problema en sí no es la pauta, el problema es la utilización de la pauta. Claro, como ¿Crees premio y que con eso castigo. comprás? Por eso yo... ¿Recuerda lo que le pasa a Perfil? Sí. Como premio y castigo. Por eso yo recién te citaba el caso de Niembro. No caigamos en el mismo error otra vez. Niembro termina como inventando, generando una empresa para poder... Mira, Niembro cobró 23.800.000 pesos entre 2012 y 2015. Se firmaron 192 contratos. Que la pauta empieza a tomar relevancia, ¿se acuerdan? El gobierno que hizo con Albistur. Con Albistur, con Pepe Albistur, que era secretario de medios. Y después, bueno, estaba José Núñez como vocero. Miguel Núñez como vocero. Miguel, José Núñez es otro. Perdón, José. Vocero silente. José Núñez. Te mando un beso grande. Se desmayó José. Vocero Los únicos silente. dos clientes de la empresa de Niembro eran el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Ciudad. Por eso digo, ojo con volver a los mismos errores de usar la pauta oficial para disciplinar periodistas. Y también sí, Úrsula, por favor. Bueno, el caso de Perfil fue paradigmático y en algún punto Alejandro también lo ha investigado. La negativa de pauta terminaba financiando medios que ni siquiera al final del gobierno de Cristina seguían subsistiendo. No esperamos al caso de Spolsky, donde una vez que se le retira la pauta empiezan a quebrar las distintas publicaciones y dejar a gente en la calle sin ninguna suerte de mayor protección que la expresidenta reunirse con la redacción sin dar explicaciones de que ella financió a alguien sin solvencia. Se pagaron pautas a empresas que o prácticamente no existían o no tenían tirada. Y fue esto mismo porque era al revés, se inventaba el medio para poder meter pauta, lavar pauta. ¿Sí? Pasaba mucho eso. Y también pasó que durante 12 años muchos periodistas, no medios y empresas, como podríamos decir el caso de Niembro hoy, terminaron trabajando con avisos, ¿entendés? Santiago del Moro tiene tal y tal aviso intratable. Bueno, se va de ahí y lleva esa misma pauta a otro lado. Cuando un periodista, por más aséptico que tenga que presentarse, te dice que es digno vivir en una villa y recibe pauta oficial, eso es mentira. Eso no es periodismo. Recién abre varias de las conferencias de prensa. Es una mentira. Usted sabe mucho de pauta, investigado tanto. Gracias. No, a mí lo que me parece es que es cierto lo que están diciendo respecto a la pauta publicitaria que daba el anterior gobierno, pero no me quedaría solo en la pauta publicitaria. El sobre. Es cierto que, ponemos los casos, financiaban empresas y creían que con eso estaban equilibrando lo que para ellos eran los medios hegemónicos. Pero también estatizaron todos los partidos de fútbol y la única publicidad que había era la del Estado. Es decir, no había otra publicidad en el medio de los partidos de fútbol que no fuera Cristina hablando, inaugurando algo. Y a otras empresas que no necesitaban pauta, quizás necesitaban que le den una licencia porque estaban flojos de papeles. Y les daban la licencia aunque tenían prohibido que le den esa licencia. Bueno, pero entonces o a otros le daban obra pública y en realidad no tenían nada que ver con los medios, pero como le daban obra pública, compraban medios para quedar bien con el gobierno y así el anterior gobierno armó uno de los mayores aparatos de propaganda que existieron en democracia, que ahora... Está bien, se fue disolviendo y nos parece que ya casi no existe, pero hasta hace menos de un año era uno de los mayores aparatos de propaganda en democracia y no solo con la pauta, que sí era una herramienta. Ellos tenían muchas herramientas y las usaron todas. El tema, como usted le decía, Sonia, el tema de usar la pauta como látigo, sí, claro, como castigo, que no nació con el kirchnerismo, que el kirchnerismo, como bien dice Alejandro, lo intensificó. Tiene mucho más atrás, es cierto. Pero digo, yo me acuerdo, menemismo, vamos a hablar de algo que pasó hace muy poco. Y proceso también, querido. Bueno, proceso militar, ni que hablar. Programa Palabras Más, Palabras Menos, TN, 2015, Mesa, Tenenbaum, Esloto y Jorge Rial. Pues digo, fue un momento de periodismo espectacular. Dice Jorge Rial, en chiste, ¿no? Si hablamos de corrupción, no sé si queda alguno de nosotros tres en esta mesa. Estábamos en Revista 21, dirigida por Jorge Lanata, Jorge dice, Rial, cuando llegaban sobres de la CIDE. Lo charlamos en su momento, Ernesto. Llegaban notas en sobres mandadas por Corach. Me acuerdo bien. ¿A qué se refería Rial? A la famosa cadena de la felicidad de plata que venía de la CIDE para periodistas. Seguramente a otro nivel.
no a tanta plata como vimos en los últimos tiempos, pero digo, no empezó con el kirchnerismo. Este es un tema, el periodismo que cobra sobres, sobornos, pauta y que cambia su periodismo. Bueno, pero hay un error de interpretación. Hay un error ahí. No, que también mencionaste el tema de la CIDE, y a mí me parece algo grave en esta gestión de gobierno actual, que quien era el gerente general del Grupo Espolki fue designado director de Administración y Finanzas de lo que era la CIDE. Es decir, quien maneja la plata ahora de la CIDE era el gerente general del Grupo Espolki, que estamos hablando como que ya no hubiera existido más. En realidad hay personajes que estaban detrás de esos grupos que se reciclan y son los que ahora manejan la plata de la Agencia Federal de Inteligencia. Vamos al próximo informe. Atención, porque ¿qué pasa con el radicalismo? Todos ahora se disputan a la figura de Irigoyen, la figura de Alfonsín.